Hola, buenas tardes a todos. Soy Tamara Martínez Martín, tutora de CEUPE, del Máster de Logística y Distribución Internacional y Supply Chain Management, y os voy a dar hoy una conferencia acerca del enfoque internacional de los recursos humanos. Hablaremos un poco de todo lo que es el proceso de externalización de las empresas, también el tema de la expatriación y, bueno, un poco también los diferentes enfoques que hay. Y finalmente tocaremos, que me parece bastante interesante, pues así un poco dependiendo de la cultura y del país en el que estemos, pues también se negocia de una manera o de otra. Muy bien, veo que de momento que muchas nacionalidades, así es más enriquecedora esta ponencia que justamente va del enfoque internacional y así también podréis dar vuestra opinión pues acerca desde cada uno lo que piensa, ¿no? Desde su cultura o desde su punto de vista, vamos, desde su visión profesional. Muy bien, veo que desde Nicaragua, de Ecuador, desde Perú, Buenos Aires, qué bien, tenemos mucha multiculturalidad, muy bien. Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, en un principio así, a modo de introducción, las empresas en sí, pues ninguna nace como internacional, siempre es consecuencia de un proceso de crecimiento y de desarrollo. Hay diferentes etapas del proceso de internacionalización de una empresa. En un primer momento, pues las actividades pues, son nacionales, ¿no? A nivel más local. Entonces, el mercado de la empresa en sí exclusivamente es nacional. Aquí en España os puedo dar, por ejemplo, hay una empresa que se llama Mercadona, no sé si a vosotros os suena, que es una cadena de alimentación, la cual ha tenido mucho éxito en los últimos años, se ha ido expandiendo de una forma muy rápida a lo largo de todo nuestro territorio, pero exclusivamente todo lo que es su producción y su venta y la distribución lo hacen a nivel local en España. De momento no se han expandido a otros países. Entonces, esto sería un buen ejemplo, pues en este caso. Luego, como actividades de exportación, la empresa pues siempre amplía su mercado para incluir otros países, ¿no? Pues a través de la exportación, como os acabo de decir. De todas formas, en este caso, siempre se conserva la producción dentro de lo que es el territorio nacional, no la hace fuera. Entonces es como un primer avance hacia el camino de ser multinacional, pero de momento, pues eso, sería solo una primera etapa. Hay otro tipo que son las filiales o las joint ventures en el que la empresa pues traslada lo que es físicamente algunas de sus operaciones concretas a otro país. En este momento es en el que se producen las primeras expatriaciones de empleados. Luego más adelante veremos pues los diferentes tipos, por qué se elige uno y no otro, dependiendo también del tipo de empresa, porque varía dependiendo del caso. Otro tipo de empresa pues serán las que realizan operaciones multinacionales. En este caso, lo conocéis todos, pues son instalaciones productivas y de montaje y de lo que es la cadena de producción en diferentes puntos del planeta. Pues ejemplos de esto, seguro que todos lo conocéis, Inditex, que es una empresa española textil de Galicia, pues poco a poco se ha ido externalizando y entonces pues tiene a día de hoy pues plantas productivas en diferentes partes del planeta y vende también en muchos países diferentes. El Banco Santander también sería otro gran ejemplo de esto, que también todos lo más seguro es que lo conozcáis, os suene por lo menos. Entonces, por último de estos tipos de empresas serían las que ya tienen actividades transnacionales. Este tipo de empresas tienen poco vínculo con lo que es el país de origen, ¿no? De donde al principio pues nació, surgió la idea o donde se empezó a hacer pues como su primera planta de producción. Cada unidad de negocio en este tipo de empresas tiene una autonomía diferente para tomar sus propias decisiones, con lo cual están un poco descentralizadas. Una compañía con un enfoque internacional tiene que ser capaz de trasladar sus medios a otros países. Principalmente aquí podéis ver en número los objetivos con los que se hace esta casuística. En un principio, pues ganar proximidad con los clientes finales, ¿no? Porque al fin y al cabo, donde vayan a vender sus productos y a fabricarlos y demás, pues tienen que estar afín con la cultura, con los gustos y demás del país en el que estén presentes. Luego también de esta forma pueden reducir costes logísticos, utilizar mano de obra local, que la mayoría de los casos es más barata y lo hacen por tema de costes. También reducen el número de expatriaciones, que eso también supone un gasto extra para las empresas. Y de todas formas, también se optimiza el coste de lo que es la fuerza laboral. Entonces, todos estos pues serán como los principales objetivos que todas las empresas con enfoque internacional siempre tienen que tener bien en mente y en cuenta antes de empezar lo que es todo el proceso.
Aquí podéis ver algún ejemplo de una necesidad de externalización que han tenido pues algunos casos de empresa en concreto que os voy a enumerar para que lo entendáis mejor. Una empresa, por ejemplo, que es fabricante o productora, ¿no? Pues estas empresas, por ejemplo, pueden fabricar productos electrónicos. Voy a poner un caso en concreto. Puede ser, la sede la tiene en España, ¿vale? Y la producción local. Estos productos se han elaborado aquí de forma nacional de manera exclusiva, no han sido elaborados en otro país diferente. Sin embargo, en este momento esta empresa se ve amenazada, por así decirlo, por una nueva competencia que viene de un mercado emergente, por ejemplo, de Brasil. Entonces, este momento pues sería en el que la empresa se tiene que dar cuenta que es hora de abrirse, ¿no?, a nuevos mercados, a la globalización, y que se tiene que abrir pues esto a mercados extranjeros. Entonces, de esta forma tiene que barajar la posibilidad de externalizar pues lo que es su propia producción. Este es un caso que se ve, la verdad, bastante claro. Cuando ven una amenaza externa de otro país, pues a lo mejor se tienen que abrir fronteras, por así decirlo. Si es que hoy en día, gracias a Dios, con toda la tecnología y con la evolución de la globalización y demás, es a lo que están tendiendo la mayoría de las empresas grandes, sobre todo. Una empresa de servicios, pues, por ejemplo, una empresa de consultoría, como os he puesto aquí, tiene la misma filosofía que la anterior, ¿no? Pues que todo lo hacen aquí en territorio nacional. Sin embargo, en este momento se ven rodeados por empresas extranjeras que quieren dar servicio a sus actuales clientes. ¿Qué hacen? Pues la solución tiene que ir orientada siempre a externalizar los servicios de consultoría que ofrecen hacia empresas que tengan sedes en otros países. De esta manera lo descentralizan, por así decirlo, pero pueden abarcar a más filiales o a diferentes culturas o diferentes enfoques, y entonces de esta manera es otro tipo diferente de externalizarse. Por último, en cuanto a los ejemplos, he puesto aquí pues, de una empresa constructora. En estos casos de las empresas constructoras, pues, por ejemplo, si se tienen que externalizar, claro, ven obligadas a desplazar y a expatriar personal o a contratar una fuerza laboral en el país de lo que es el cliente final. Entonces, tienen que fijar una infraestructura, la tienen que construir en el país de in situ, donde van a hacer el proyecto, a diferencia, sin embargo, de un producto que sí que puede ser transportado desde el país de producción hasta el país de destino. Es la principal diferencia, que en este caso, como se dedican van por proyectos y a construir, tienen que montar toda la logística en ese país. Por eso lo he remarcado aquí, que es diferente a simplemente que se tenga que exportar un producto en concreto. Bueno, entonces ahora ya esto ha servido como una breve introducción de un poco por encima de lo que es la empresa, el proceso de externalizarse, y entonces pues vamos a seguir con lo que es el proceso de la Dirección Internacional de Recursos Humanos. Aquí metemos el factor internacional porque, como hemos visto, la conferencia, bueno, está enfocada al enfoque de empresas que se van a externalizar, con lo cual recursos humanos tiene que tener pues la parte esta internacional pues muy presente. Entonces, el éxito de la gestión internacional de los recursos humanos iba a influir directamente en lo que es la eficacia de la dirección, de lo que es la empresa de la matriz, que desde ahí se va a dirigir un poco todo lo que es el tema del personal. Entonces, dentro de esto va a haber 4 etapas que son los 4 pilares de los recursos humanos que me imagino que todos conoceréis o si no sonarán. En un primer momento, la selección del personal internacional, en este caso, por el tema de que se va a externalizar. Después habrá un desarrollo de la carrera profesional, también internacional, porque estamos hablando de este enfoque, una formación del empleado y, por último, de una retribución acorde con el puesto que va a desempeñar. Con lo cual, ahora vamos a hablar un poquito más de estas 4 etapas, pero serían prácticamente, pues así como a modo global, las más importantes, los pilares. Vale, pues empezamos a hablar con la etapa de reclutamiento y selección internacional. En lo que es la selección de un perfil internacional, el empleado es el que al final se le recluta, pero ya directamente con el fin de la expatriación. No es que antes ya perteneciera a esa empresa. Entonces, el objetivo último de la incorporación en esta empresa es que se le lleve al país de origen donde va a estar, en este caso, el proyecto. Los factores que hay que tener en cuenta siempre. Sensibilidad cultural. Al final, dependiendo del país en el que estemos, la cultura obviamente va a ser distinta. Entonces, los países de destino pues se podrán encontrar obviamente con personas de diferente procedencia, raza, religión, origen étnico, lo cual esto conlleva pues claro, culturas y costumbres diferentes a los que día a día pues esa persona estaba acostumbrado. Entonces tendrá que lidiar con esto, es uno de los factores a tener en cuenta.
también el origen distinto al de la empresa matriz. Entonces, a veces puede ser conveniente que los candidatos sean de otras nacionalidades diferentes a los de la empresa matriz donde sea. ¿Por qué? Porque al final pueden ser que estas personas estén más abiertas o con una actitud de apertura al cambio, que tenga mayor flexibilidad, que se adecue también mejor al puesto, o a lo mejor una persona, un perfil que ya haya vivido y trabajado en diferentes países. Entonces, esto sería el siguiente punto, ¿no? La experiencia internacional previa. El hecho de que el candidato en cuestión pues posea una experiencia internacional anterior, puede ser laboral o formativa, también no hace falta que sea únicamente en el terreno profesional, puede ser que haya estado estudiando, que al final te enriqueces igualmente en otro país, no hace falta solamente que sea por motivos de trabajo. Esto pues puede favorecer el que tengan una sensibilidad cultural que le han ido adquiriendo pues con el paso del tiempo y que al final pues le va a contar mucho, ¿no? En sus futuros empleos o en un caso como este que le cogen exclusivamente para un destino diferente al de su país de origen. Otra razón, y esta desde luego es de las más importantes, la situación familiar que pueda ser favorable o no. Al final, la situación familiar pues puede ser un lastre en muchas de las ocasiones a la hora de asumir una expatriación, porque no es lo mismo irte tú sola que a lo mejor irte pues con tu mujer o con tu marido, con tus hijos, les tendrías que cambiar de colegio, les tendrías que sacar un poco solo de su entorno, no solamente va a cambiar la vida para ti, sino también el de tu familia. Entonces se dan casos en los que el propio candidato pues sabe que su familia a lo mejor puede ser más tolerante o menos tolerante. Entonces al final tienen que medir ese grado, ¿no?, de tolerancia que tenga su propia familia. Otras veces, bueno, de hecho en la mayoría de las ocasiones se suele optar por candidatos que no tengan una importante carga familiar y porque de esta manera minimizan este riesgo que os acabo de decir y aparte se abarata el proceso porque no tienen pues que pagar a lo mejor la educación de los hijos o no le tienen que pagar a lo mejor un seguro médico privado únicamente a la persona que expatrian, pero no también del cónyuge o de sus hijos. Entonces, bueno, al final el proceso pues se abarata. Vamos a hablar ahora del segundo pilar, que sería el desarrollo de la carrera profesional. Una vez que ya hemos seleccionado a la empresa, ¿no?, o sea, a la persona en concreto ya la ha reclutado y ya está dentro de la plantilla. Entonces, la carrera profesional, lo que es el desarrollo, obviamente es un pilar muy importante para que una persona esté motivada en su puesto de trabajo, ¿no?, y que tenga siempre pues esa ilusión. Entonces, es uno de los motivos por los que el empleado pues puede ser una ilusión, ¿no?, para realizar bien su trabajo durante el periodo de expatriación, puede tener ese tipo de incentivo. Al final, la posibilidad de desarrollo profesional a lo mejor no lo habían podido hacer en su país de origen, pero a través de esto, de expatriarle a otro país diferente, pues sí que lo consigue. Entonces, esta carrera profesional, el desarrollo, requiere de una planificación por parte de la Dirección de los Recursos Humanos. Entonces, tienen que tomar la propia expatriación como un primer paso para el desarrollo de la carrera profesional del empleado dentro de la organización, por lo que acabo de decir. Al final es un riesgo que también toma el cambiar de país donde está acostumbrado, con lo cual esto se tiene que tener en cuenta. Un interés por el desarrollo de la carrera profesional del cónyuge durante el periodo de expatriación, es lo que os estaba comentando antes. No solamente tiene que ver las aspiraciones de la propia persona, del propio trabajador, sino también las aspiraciones de, bueno, pues de la persona que comparte al final su vida con él, ¿no?, y que también modifica su vida para irse a otro sitio y acompañarle en su carrera profesional. Entonces es un punto también pues a tener en cuenta. El ofrecimiento de ayuda al expatriado por parte de la matriz. Aquí no sé si os suenan, pero hay varios sistemas que se suelen utilizar en este tipo de casos. El sistema amigo al final consiste en un establecimiento de un mentor a modo coach, por así decirlo, que apoya permanentemente al expatriado lo que necesite. En cualquier tipo de problema lo va a tener como, pues eso, le hace un poco de todo, ¿no? De psicólogo, de mentor, de coach, como que le guía un poco en esta nueva experiencia y etapa de su vida. Luego también otro sistema diferente serían, que este es muy típico, yo creo que es el que más se utiliza, son los retornos periódicos a la empresa matriz. Al final consiste en pagar una serie de vuelos al año a lo que es el país de origen para que al final se sienta ligado todavía el empleado y su familia pues con sus costumbres y demás de su país natal, ¿no? También lo más seguro es que obviamente quieran volver a menudo para ver a la familia que han dejado allí, y bueno, a los seres queridos más cercanos que tengan.
Y por último, pagos de gastos de viajes, de seguros, de vivienda, educación a los hijos, de expatriado. Al final, con todos estos beneficios sociales extra, por así decirlo, se reducen los riesgos a un fracaso, ¿no?, en la expatriación por motivos familiares, que al final, obviamente, uno de los pilares que todos tenemos es nuestra familia. Más de si nos acompaña en una aventura así, todos tienen que estar lo mejor posible. Ahora, el siguiente pilar, una vez ya que le han reclutado, ¿vale? Luego hemos hablado del desarrollo de la carrera profesional, muy importante, y ahora vamos a tocar el pilar de la formación. Al final, se tienen que centrar en la formación del expatriado, pero no desde un punto de vista, como os he dicho aquí, exclusivamente técnico, sino también desde un enfoque cultural. Tienes al final que adaptar el empleado pues, a la nueva situación, al nuevo entorno en el que está trabajando y desempeñando sus funciones. Entonces, ¿cuándo habría que impartir esta formación? Más o menos aproximadamente un año antes de iniciar el proceso de expatriación. Al final, la intención y el objetivo principal es evitar problemas derivados pues, de posibles choques culturales que se puedan producir. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar del último pilar en cuanto al tema este, sería la retribución. Las compañías suelen proponer una serie de políticas retributivas especiales destinadas a los expatriados, las cuales muchas veces pueden ocasionar conflictos internos con el resto de empleados locales. Hay unos aspectos principales de la retribución internacional muy importantes a tener en cuenta. Ofrecer un nivel retributivo equivalente más o menos al del país de origen. Dentro de aquí, ¿qué gastos, por así decirlo, engloban? Pues los de vivienda, seguros médicos adicionales a los que ya tengan contratados desde su país de origen, gastos de viaje, como he dicho antes, para volver a la matriz, al país natal, gastos de escolarización de los hijos. Entonces, esto puede ser compensado de una forma salarial o bien pueden ser satisfechos pues, por la propia organización. Nunca se han de tomar como un incremento salarial con respecto al que tenían antes de ser expatriado. Esto es muy importante. Al final, como he recalcado aquí, hay que ofrecer al expatriado o intentarlo como un puesto de mayor rango, obviamente que los empleados locales que ya están allí. Al final, así se justifica la diferencia de los salarios, ¿no? Y también de esta manera evitas conflictos por falta de equidad. Entonces, dentro de esta política retributiva es muy importante incentivar al expatriado por la aceptación de cambiar de residencia, porque al final eso, estás dejando tu lugar de origen para ir a otro sitio diferente. Entonces, en base a estos incentivos y evitar como es un incremento del salario base, de esta manera pues como que se evitan los conflictos entre los diferentes empleados. Muchas multinacionales pues proponen un incremento aproximado más o menos del 15% sobre el salario base que ya tenían antes de irse. Al final, de esta manera, evitas un poco tantos conflictos internos entre ellos y los propios empleados de la empresa matriz. Vale, entonces vamos a hablar ahora de los enfoques de la Dirección Internacional de los Recursos Humanos, ¿vale? Hay 3 enfoques principales que ahora más adelante os voy a detallar, ¿vale? A lo largo de todo este proceso de externalización que os estoy comentando de cualquier compañía, hace falta, pues como hemos estado comentando, que se muevan algunas personas, ¿no? Dependiendo del rango y demás, a los países a lo mejor en los que se va a empezar a producir, se va a instalar una fábrica, se va a hacer un proyecto. Entonces hay que elegir la forma más óptima de gestionar dicha filial internacional, en lo que se refiere pues a lo que es el abastecimiento de personal. Esta gestión de recursos humanos se puede llevar a cabo según 3 enfoques diferentes, ¿vale? Y dependiendo del tipo de empresa se utiliza un enfoque u otro. El primero sería el enfoque etnocéntrico, más tarde el policéntrico o también puede ser geocéntrico. Ahora os voy a explicar un poco cada uno de ellos, ¿vale? Vale, el enfoque etnocéntrico. Los puestos de mayor responsabilidad dentro de la filial, es decir, están desempeñados por personas del país de origen de la matriz. Los expatrian, ¿vale? Como os he comentado antes. Al final, este modelo se basa en la confianza que personas que han sido formadas en la propia matriz son más aptas a lo mejor para ocupar puestos de alta dirección. Se hacen imprescindibles las expatriaciones de directivos que se centren en lo que son conceptos claves dentro de lo que es la filial internacional, la selección y reclutamiento de la fuerza laboral local, la retribución de empleados locales, serían como un poco las variables más importantes de este enfoque, con lo cual al final os tenéis que quedar etnocéntrico, sería que los puestos de mayor responsabilidad los desempeñan personas propias
del país de origen de la matriz, porque supuestamente ya están formados y va a ser menor en lo que es el proceso de adaptación al puesto. El siguiente enfoque sería el enfoque policéntrico. Es completamente lo opuesto a lo que os acabo de comentar. En este caso se centra en la dirección de las filiales internacionales por parte de directivos provenientes del país de la propia filial. Entonces, la idea es no solo utilizar a directivos locales, sino también a la totalidad de todos los empleados de la plantilla, ¿no? Que puedan optar a ello. Al final, de esta forma se minimiza las expatriaciones a todos los niveles, se reducen riesgos que pueden ocasionar pues desde la empresa matriz. Entonces, bueno, ahora os voy a hacer un pequeño resumen cuando acabe los tres, yo creo que más fácil. Por último, el enfoque geocéntrico sería que la contratación de la fuerza laboral da igual el nivel jerárquico y no tendrían en consideración lo que es el lugar de origen. No se tiene en cuenta, en este caso, la nacionalidad de los empleados o de los directivos de las filiales, sino que estos son al final seleccionados únicamente por las capacidades o actitudes de una oferta global, no únicamente de qué país sean. Entonces, esta situación al final fomenta que las empresas que utilizan este enfoque tengan un fuerte carácter internacional y una mayor diversidad entre todos los empleados, porque al final van a reclutar personas de todas las partes del mundo. De esta manera, se favorece el alcance de una cultura interna común y el incremento de las propias redes internacionales de la compañía. Vale, entonces, antes de pasar al siguiente punto, que sería este de las expatriaciones, de comentaros un poco más en detalle, os quería preguntar si de momento os ha quedado claro estos tres tipos de enfoques. La verdad es que son muy importantes y, bueno, son así bastante típicos siempre que se hablan de la dirección de recursos humanos en lo que es un ambiente internacional. Os voy a hacer un poco así a modo briefing otra vez. Serían el enfoque etnocéntrico, los puestos de mayor responsabilidad son desempeñados por personas del país de origen de la matriz. Por ejemplo, si es una empresa española que quiere abrir una planta nueva en Ecuador, en este caso irían las personas de España a Ecuador como, por ejemplo, directivo de planta, ¿vale? En el enfoque policéntrico, en este mismo caso de la empresa española, serían las propias personas directivos de Ecuador los que pasarían a formar parte de este proyecto, le reclutarían. Un factor muy importante a tener en cuenta sería el país de procedencia, y en este caso sería Ecuador. Y por último, en este caso con un enfoque geocéntrico, pues daría igual si las personas que contratan son de España, de Ecuador, de Chile, de Perú, de Estados Unidos o de cualquier parte del planeta. Al final solo se fijan en este caso las actitudes de las personas, no en el país de procedencia. ¿De momento tenéis alguna duda? ¿Os han quedado claros estos tres enfoques o me queréis preguntar algo? Vale, perfecto. Pues entonces vamos a seguir con lo que es el tema de las expatriaciones. ¿Qué es las expatriaciones? Al final yo me imagino que a todos os suena de algo. Al final es un desplazamiento temporal o puede ser permanente, indefinido, dependiendo del caso, ¿no? De trabajadores del país de origen al de un destino final para realizar una serie de funciones. Al final este proceso se puede ver complementado pues por una contratación de empleados locales, los cuales pues pueden pasar a formar parte de lo que es la organización externalizada. Entonces, a ver, tenemos una pregunta de Ricardo que nos comenta que cómo se identifica cuál es el más apto para desarrollar en la empresa. Me imagino que te estarás refiriendo a los tres tipos de enfoques que acabo de comentar. Esto es dependiendo, por eso os lo he puesto un poco con ejemplos, porque es dependiendo del tipo de empresa que sea, de los pilares y los valores que tenga, de cómo está, de los enfoques, de cómo ven al final ellos su proyección, por así decirlo, en el país nuevo que lo van a poner. Por eso he puesto el ejemplo de la empresa local española, que si abre una planta productiva en Ecuador, pues en ese ejemplo en concreto será dependiendo al final de la cultura de la empresa. Si a lo mejor ya han tenido alguna experiencia previa en Latinoamérica, si no la han tenido, al final esto es dependiendo del tipo de empresa, no hay como una regla común, ¿sabes? Sino que dependiendo de cada empresa al final va a utilizar un enfoque u otro. Existen estos tres tipos, se tiende a estos tres tipos, pero dependiendo del caso y de la situación de cada empresa se utiliza uno u otro.
es dependiendo, ¿sabes? Dependiendo del tipo de empresa. Entonces, vale, pues con el tema de expatriaciones, una consecuencia de la internacionalización, ¿no? De una compañía, pues al final, como os he dicho, es eso, ¿no? Al final que se tengan que ir personas pues del país de origen a otro lugar diferente a desempeñar sus funciones. Los motivos principales de que se realicen expatriaciones, pues que una inexistencia de un personal lo suficientemente cualificado en el país de destino. Normalmente esto ocurre cuando el país de destino está en vías de desarrollo y no hay personal a lo mejor que se adecue al perfil que estás buscando para ese puesto de trabajo en concreto. Una estrategia global de la compañía. Al final se ve favorecido por la incorporación de empleados de diversos orígenes. Con esto también estamos condensando un poco, Ricardo, a lo que me acabas de decir, de qué tipo de enfoque utilizan. Pues aquí se puede ver, si por ejemplo, el ejemplo que he estado todo el rato comentando de la empresa española que abre una planta en Ecuador, si por ejemplo en ese país en concreto para ese tipo de planta no hay personas cualificadas en ese segmento, pues a lo mejor en ese caso sería mejor trasladar a alguien del país de origen que ya conoce ese tipo de producto o servicio. Eso utilizando el primero de los enfoques que habíamos dicho. En otro de los enfoques, a lo mejor, obviamente hay personas muy preparadas porque hay una planta parecida en ese país y entonces contratan directamente a personas. Por eso os he dicho que es dependiendo de la situación, del tipo de empresa. Entonces, el proceso de expatriación se hace costoso, complicado, debido a veces a razones de inestabilidad política, social o cultural de lo que es el país de destino. Por eso lo tienen que tener pues muy en cuenta, ¿no? Antes de hacer este proceso. También, en casos de puestos de alta responsabilidad, al final se hace imprescindible contar con una persona en concreto, ¿sabes? No se suele hacer tan a la ligera y sí que se tienen más en cuenta por los diferentes factores. Exacto, muy bien, Ramiro. Tienes razón. Hay empresas de que en un principio, pues basados en personal exacto de su confianza, a lo mejor les expatrian durante un tiempo determinado, no indefinido, sino a corto plazo, a lo mejor durante 6, 7 meses, y luego ya delegan esta función a alguien a lo mejor del país de destino que ya ha aprendido, ¿no? Por las nuevas funciones y demás. Entonces, sí, eso se suele utilizar bastante. En un principio el tema de la confianza, pues obviamente es muy importante. Entonces, aquí en este gráfico que he elaborado podéis ver un poco lo que es el proceso de la expatriación laboral, ¿no? En una primera fase de inicio, primero hay unos objetivos y prioridades que establece la empresa, una serie de motivaciones, un diseño de lo que es la propuesta formal del puesto y una selección de los candidatos. Una vez ya que se ha seleccionado al candidato concreto que se va a expatriar, pues tiene que haber un proceso de adaptación, ¿no? Al país de destino y un seguimiento y supervisión del expatriado desde la empresa matriz. Os he dicho antes que en muchos casos se le pone una especie de mentor o de coach como para que le guíe durante todo este proceso. Por último, la última etapa sería ya lo que es la planificación de regreso del expatriado a su país de origen, una adaptación de las nuevas funciones, y pues al final lo que es el resultado final del proceso. Como os he dicho antes, es durante esta etapa de expatriación, normalmente luego a estos empleados pues se les bonifica, aparte de con una retribución mayor, pues con un proceso de un desarrollo de carrera profesional pues a lo mejor más rápido o en mejores condiciones que el resto de, a lo mejor, de sus compañeros, porque también ha sacrificado, ¿no? Una etapa, a lo mejor, de su vida, un cambio, que es un riesgo al final. Exacto, como estáis comentando, es lo que os he dicho, casi al final el mejor método es el que le convenga a la empresa, exacto, José Luis, pues dependiendo de la casuística, pues exacto, del sector, del país de origen y de un montón de factores diferentes. Entonces, vamos a seguir con los inconvenientes, ¿vale? Porque obviamente hay una serie de contras, por así decirlo, en toda esta etapa de proceso de la expatriación. Hay una probabilidad, como estáis hablando vosotros, de choques culturales, ¿no? Que es justamente lo que estáis ya comentando, Ricardo, José Luis, Enrique. Al final, muchas veces la persona expatriada y que se va no se llega a adaptar por diferentes motivos a lo que es el cambio cultural que le supone este cambio de residencia, ¿no? Con respecto al de su país de origen. Entonces, es habitual cuando se dan este lugar, estas expatriaciones,
es más chocante pues cuando a lo mejor se hace en otra parte del mundo o lo que sea, que al final tus culturas, las tradiciones y todo pues es diferente. Entonces en un principio te va a costar más lo que es la adaptación, ¿no? A tu nueva vida. Otro inconveniente pues puede ser una interrupción de lo que es la propia carrera profesional. Esto realmente la Dirección Internacional de Recursos Humanos tiene que luchar para que no suceda. Al final es un sentimiento o sensación, ¿no?, de la persona de verse en un país en el que la propia carrera profesional pues como que se ve estancada, ¿no?, que ya no pueden aspirar a más. Entonces, en determinadas ocasiones, cuando vuelven al país de origen, estas personas puede ser como una pérdida de estatus dentro de la organización. Y obviamente nadie que se va expatriado se va con este objetivo, sino con todo lo contrario, como hemos comentado antes. Entonces, también hay que tener en cuenta las circunstancias familiares del expatriado, ¿no? Habitualmente la persona expatriada lleva a su familia consigo, por lo tanto, no solamente es el empleado de las condiciones en las que tenemos que tener en cuenta, sino también su entorno familiar. Como he dicho antes, normalmente las empresas ofrecen pues una especie como de incentivos pues para el colegio de los niños, seguro médico también de la pareja y de los hijos, y bueno, vivienda, otra serie de cosas para que estén bien y en buenas condiciones tanto el empleado como su familia. Entonces, vamos a seguir con más inconvenientes, ¿no? El exceso de relevancia en la formación y la cualificación. Al final, muchas veces, pues elige a una persona a expatriar en función de su productividad, de la formación, de la cualificación, de lo que tiene el país de origen, pero dejando un poco al lado las capacidades de adaptación al cambio. Y como ya os he dicho, para mí una cualidad importante de toda persona que se va a expatriar es siempre un tema de flexibilidad, ¿no? Tiene que ser una persona, pues, que se adapte bien a las nuevas circunstancias. Otro motivo sería, otro inconveniente, la utilización de la expatriación para prescindir de un empleado en la empresa matriz. Eso tampoco se puede hacer, no es una práctica obviamente recomendable. Al final, el hecho de utilizar la expatriación como para deshacerse de un empleado, pues suele llevar al final la expatriación al fracaso, porque esta persona al final tampoco va a estar motivada donde le lleven y entonces pues no va a salir bien, no va a ser beneficioso para ninguna de las dos partes. Al final esto hay que hacer un win-win, ¿no? Tiene que ganar tanto la empresa como el empleado, o por lo menos es lo que se pretende. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con un tema muy, muy importante, de los más importantes, que sería la influencia de la cultura, ¿no? Podríamos hablar de 5 dimensiones culturales diferentes: la distancia al poder, el individualismo, la aversión a la incertidumbre, masculinidad versus feminidad y la orientación a corto y largo plazo. Ahora os voy a explicar un poco en detalle cada una de estas dimensiones culturales y vamos a poner ejemplos de los diferentes países, a ver si estáis de acuerdo, en los que se cumplen unas u otras. Bueno, pues vamos a empezar con el individualismo. Al final, este factor describe el nivel de compromiso en el que la sociedad de destino, pues como que te otorga unos valores dependiendo de los objetivos, si son individuales o si tienes una mayor o menor autonomía o una privacidad del propio empleado. Entonces, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido tienen un fuerte individualismo porque las recompensas suelen ser de carácter personal o individual. Sin embargo, otros países como Japón, Indonesia o Singapur, el carácter individualismo es más débil y las recompensas suelen ser grupales. Otro de los conceptos sería, otra de las dimensiones culturales, la distancia al poder. La distancia al poder al final describe el grado en el que las organizaciones propias de una sociedad destacan los diferentes niveles jerárquicos de mayor índole con respecto a lo que son el de menor rango. Entonces, aquí os he puesto en esta tabla una serie de ejemplos de países que tienen gran distancia al poder y poca distancia al poder. Me gustaría que participarais y que dijerais si estáis de acuerdo o si os ocurre alguno más. Os he puesto de ejemplo gran distancia al poder: España, Emiratos Árabes, México y Venezuela. Poca distancia al poder: Suecia, Finlandia, Gran Bretaña y Suiza. En el caso aquí de Europa, en general, poca distancia al poder tienen todo lo que son los países escandinavos. También ya que añadiría, por ejemplo, Dinamarca. No sé si os ocurre, dependiendo, como tenemos la suerte que sois cada uno de un país diferente y tenemos mucha riqueza cultural en esta conferencia, así cada uno puede aportar diferentes ejemplos.
Mira, por ejemplo, está comentando Luis Carlos que en Costa Rica se da muy poca distancia al poder. Yo estos he puesto solo algunos ejemplos que yo he visto como los más ilustrativos, pero obviamente pues hay un montón de ejemplos también que se ven bastante claros. Vamos a esperar un poco que veo que estáis escribiendo. Me comentéis también que en Perú hay poca distancia al poder. Muy bien. Al final, como ya os digo, es lo bueno que cada uno pueda aportar diferentes ejemplos porque es lo bueno que tenemos, ¿no? Que de que cada uno sea de una parte diferente del planeta. Bueno, vamos a seguir porque también he puesto ejemplos de diferentes países con el resto de dimensiones culturales. Entonces, una versión de incertidumbre, ¿no? Este factor cultural, al final, define el nivel según una sociedad valora la disminución de riesgos, ¿no? De incertidumbres, de inseguridades, o también puede haber una inestabilidad laboral. Un país con una fuerte aversión a incertidumbre otorga un enorme valor a lo que es la rutina y la estabilidad. Estos países disponen al final de sistemas de una reducción de riesgos y de ayuda a la eliminación de la incertidumbre. Algunos ejemplos muy claros que yo veo aquí en Europa pues son Italia, Grecia, Portugal. Aquí me estáis comentando que, por ejemplo, en Colombia, que es dependiendo, ¿no? Depende del momento, de las circunstancias. Por eso yo he puesto como ejemplos claros de una cosa o de otra. Obviamente hay países que eso, dependiendo del momento por el que estén pasando, de diferentes cosas, al final, obviamente afecta a la economía, a la política. Entonces, dependiendo de un momento u otro, exacto, pues pueden estar en un lado o en otro bando. Muy bien, ¿ves? Me encanta todos los ejemplos que estáis dando de Italia, exacto. Exacto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Con el siguiente, la siguiente dimensión cultural sería lo que es una orientación a largo o a corto plazo, ¿no? Dependiendo. Esto se refiere al grado en que las empresas de un país orientan lo que son sus funciones principales al futuro, como es el caso de Japón o China, o al pasado presente, como puede ser Estados Unidos. Son así los ejemplos más claros. Entonces, valores propios de cada uno de estos tipos de compañías, ¿no? Dependiendo si son a largo plazo o a corto plazo. Entonces, orientación a largo plazo, como es Japón o China. Ellos pues tienen en cuenta factores muy importantes como el ahorro, la constancia, la paciencia, el respeto, la perseverancia. Todos estos son factores atribuibles a países con orientación a largo plazo. Países con orientación a corto plazo, como puede ser Estados Unidos, al final tienen más respeto por las tradiciones, cumplimiento de las obligaciones sociales, entonces lo ven más como más el presente, más el día a día y no lo ven tan a largo plazo. Otro de los puntos de los motivos culturales sería la masculinidad y feminidad, ¿vale? Me gustaría que me dijerais en este punto, pues si estáis de acuerdo y sobre todo también proponerme más ejemplos, que en este caso se lo he puesto dos de cada tipo. Entonces, esto es el grado con el que una sociedad o cultura considera un comportamiento masculino como de relevancia para lo que es el alcance del éxito laboral, ¿no? Entonces, fomenta las diferencias de origen sexual. Países típicamente masculinos, por así decirlo, pues pueden ser Estados Unidos o Alemania, donde se rechaza el fracaso y se recompensa el éxito. Al final se compensa a los empleados mediante grandes ingresos y posibilidades de promoción. Sin embargo, en países típicamente femeninos, como puede ser Suecia o Noruega, en los que se valora el sentimiento de pertenencia a la empresa, quitando relevancia a lo que es el tema del fracaso. Son como menos capitalistas en este aspecto. Se le da mucha importancia a las relaciones personales y laborales. Entonces, en este aspecto de países más masculinos o más femeninos, vuestros países, ¿qué diríais que son? Tenéis que tener en cuenta eso, que los países masculinos, al final como que se recompensa el éxito, pero a través sobre todo de económicamente, ¿no? De grandes ingresos y de desarrollo profesional rápido. Sin embargo, los países femeninos, por así decirlo, ¿no? Que se le llama así, es una denominación, pues tienen más en cuenta las relaciones personales, dentro de lo que es el ámbito laboral, el sentimiento de pertenencia, el branding, ¿no? El sentimiento de pertenencia a la marca.
Vale, me está comentando Luis Carlos, bueno, está compartiendo con todos que en general en las culturas latinoamericanas el 80% son más masculinos, por así decirlo, ¿no? Porque se tiende mucho al éxito mediante grandes ingresos, posibilidades de promoción rápidas. Muy bien. Voy a esperar un poquito más, a ver si alguno seguís comentando por lo que veo. A ver si ponéis más ejemplos de países masculinos o femeninos. Al final, lo que os estoy comentando, estos enfoques culturales, pues son también factores pues a tener en cuenta, ¿no? En el momento, si a ti te expatrian desde tu empresa matriz a otro sitio, tienes que analizar muy bien al país al que te va a mandar la empresa, ¿no? Y toda esta serie de factores las tienes que tener en cuenta y analizar antes de irte y de tomar una decisión que al final va a ser muy importante, tanto si te vas solo como si te vas también con tu familia. Muy bien, ¿ves? Estáis comentando los ejemplos de Ecuador, de Colombia. En Argentina, por ejemplo, sin embargo, dice José Luis que no hay una gran diferencia entre uno u otro. Por eso hay países en los que se nota más que en otros. Bueno, vamos a seguir. Aquí, la última etapa sería cómo hacer negocios en diferentes países, ¿no? Al final, dependiendo como todo esto por el tema cultural, dependiendo de dónde estés, en qué, pues eso, en qué parte del mundo, ¿no? De la situación económica del país, de la situación política, de la cultura, de la religión, bueno, al final toda esta serie de factores, dependiendo de todo esto, pues a la hora de hacer tratos o de negociar en el día a día, pues va a ser diferente y se hace de maneras diferentes. Entonces, en el caso de China, las negociaciones allí son siempre en grupo, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta antes de negociar a nivel internacional con cualquier país. Obviamente tienes que saber esta serie de distintivos culturales, porque te va a ir mejor, obviamente, a la hora de negociar. Entonces, en China, por ejemplo, las negociaciones en grupo. Las presentaciones suelen ser bastante directas y escuetas, van al grano, ¿vale? No se andan con rodeos. Y las claves del éxito de negociaciones normalmente con personas de este país suele ser una visión a largo plazo, la constancia, la paciencia, son factores a tener en cuenta. Luego, en términos en la India, por ejemplo, he puesto así un poco países de todo el mundo. Normalmente cuando vas a hacer negocios en India necesitas pues de un colaborador o un socio local de India, ¿no? Las negociaciones de precios son duras, normalmente suele haber un regateo y el compromiso verbal no es importante. Entonces es mejor, si por ejemplo vas a hacer negocios con la India, siempre dejar todo por escrito. Vamos a ver más ejemplos. En Brasil, por ejemplo, necesario de un contacto local. No suelen usar, por ejemplo, el regateo, al contrario que acabamos de ver con la India. Entonces es dependiendo del país. Las decisiones suelen ser tomadas por una persona, no a nivel grupal. En el caso de Marruecos, se improvisa las negociaciones, se suele hablar antes como de familias o de otros temas. No se va directamente al grano, sino que primero es como un trato más cercano, más directo y se habla un poco pues de las relaciones sociales, de qué tal está tu familia, antes de empezar directamente a negociar por un precio o para que te baje la cuota, por ejemplo. Se negocia en persona y la prisa no les gusta, van tranquilamente. Entonces, bueno, como podéis ver, dependiendo de cada país, es obviamente de una forma o de otra, ¿no? Lo que es las negociaciones, al final, el enfoque cultural es muy importante. También os he puesto aquí el ejemplo de Polonia. Polonia es un país, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el resto que os he dicho. Os he puesto algún ejemplo de África, de Europa, de Latinoamérica. Entonces, en Polonia las reuniones, por ejemplo, suelen ser largas. También, sin embargo, por el contra, la toma de decisiones, bueno, son lentas, al final sometidas a consenso, la burocracia suele ser bastante compleja. Toda esta serie de factores, pues hay que tenerlas en cuenta antes de iniciar cualquier trato comercial. Entonces, bueno, aparte de estos ejemplos que os he puesto de Polonia, de Brasil, de Marruecos, de China y de India, ¿me podéis decir algún tip más así de otro país, del vuestro, de alguno a lo mejor con el que hayáis hecho algún tipo de negociación a nivel internacional? Seguro que sí, seguro que todos podéis aportar algún dato acerca de este, porque yo aquí os intento poner un poco como países que no tienen mucho que ver con las culturas y que entonces al final pues que tenemos que estudiar previamente a empezar cualquier etapa de negociación, pues
cómo se hace allí, ¿no? Al final es parte de la adaptación al cambio. Aquí, por ejemplo, está comentando Henry que en Colombia que hay mucho regateo, ¿ves? Dependiendo de unos países, pues van más al grano o no, son más fríos o por el contrario son más cercanos. El compromiso verbal a veces es importante, otras veces no, y se hace todo de palabra. Entonces, todos estos factores, pues hay que tenerlos en cuenta a la hora de esto, de hacer cualquier tipo de negociación y también, bueno, a la hora de, ya os digo, de si hacen una expatriación de un empleado, también esto lo tienes que ver del país en el que te van a llevar, porque al final son una cultura diferente, la cual tú tienes que adoptar y te tienes que adaptar. Aquí nos está comentando también Héctor de que en Perú las negociaciones que tienen un diferencial de beneficio que se enfocan en el precio, también hay regateo, ¿ves? Al final estamos sacando que en varios países hay regateo. Luis Carlos comenta que en Costa Rica las relaciones familiares son importantes, así como el contacto cercano, ¿ves? Una parte muy diferente. Entonces se hace igual que en Marruecos, ¿no? Que primero hablan un poco de la vida personal y demás y luego ya pasan como a la parte profesional y de los negocios. Adriana nos comenta que en Nicaragua hay mucho regate de palabra, que son muy sociables, muy bien. Hay mucho contrato no tangible, exacto. Si es que dependiendo, por eso os digo que al final cada país es un mundo, y nunca mejor dicho. Es un mundo, pero hay que tener en cuenta, pues esto, todos estos tips culturales antes de empezar cualquier negocio, cualquier tipo de negociación. También nos comenta Janet que en Ecuador, pues que también hay bastante regateo. Bueno, al final, por lo que estamos viendo en bastantes países de Latinoamérica, estáis comentando que se tiende a esto, ¿no? Un poco al regateo. Claro, ahora ya obviamente cada uno tiene sus propias experiencias, al final eso, como mejor se aprende también es viviéndolo, ¿no? Es negociando al final con diferentes países y al final todo esto es enriquecedor para todos, porque te abre las puertas, ¿no? A la globalización, y nunca mejor dicho. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras apreciaciones y por haber puesto ejemplos de los diferentes enfoques, los diferentes tipos culturales y al final también, ¿no? Los diferentes países en los que se negocia, pues si son de una manera o de otra. Con esto solamente agradeceros a todos, muchísimas gracias por la asistencia y por la atención a esta conferencia sobre el enfoque internacional de los recursos humanos. Espero, bueno, que os haya gustado mucho a todos, que hayáis podido aprender un poquito más y sobre todo, y es muy importante, yo creo que al final en un grupo así tan variopinto, ¿no? Que cada uno tenemos una experiencia diferente dependiendo de la parte del mundo en el que estemos, pues está muy bien compartir entre todos, ¿no? Las diferentes pues experiencias de cada uno, ejemplos que cada uno puede tener debido pues a su experiencia profesional o donde haya estudiado. Bueno, al final, pues eso, experiencias, como he dicho antes, que nos enriquecen a todos y más aún compartiéndolo. Pues nada, os vuelvo a repetir eso, que muchísimas gracias. Hasta la próxima.